Listo, doctora. Listo, doctora. Buenas tardes, estamos en clase del penúltimo día de este curso de la A a la Z. Hoy vamos a tener varios temas, vamos a hablar del estudio preconcepcional, luego vamos a hablar de implantación, genético preimplantación, luego la doctora Pamela va a hablar un poquito de subrogación y opciones reproductivas como formación de mitocondrias, y al final abordaremos los tipos de muestra que se tienen cuando se trabaja con medicina reproductiva o genética reproductiva. Entonces, vamos a empezar del tamiz preconcepcional genético y estudio genético para implantación. Este par de clases las voy a dar a seguir de corrido. Bueno, aquí uno de los puntos importantes saber que el laboratorio que nosotros estamos mandando es un laboratorio que tiene políticas de calidad que sean aceptables. La forma de evaluar, de medir las políticas de calidad generalmente es con acreditaciones de entidades nacionales e internacionales que se especializan justamente en este tema de cuestiones de calidad, ¿no? En el caso de GD, tenemos la acreditación por la entidad mexicana de acreditación, y me honra decir que gracias al gerente de calidad del doctor Miguel Ángel Noriega, este año resultamos con 0, algo que se creía imposible de lograr. Y también estamos acreditados por el Coalition Pathologist y por JQA. Entonces, es importante que cuando ustedes busquen un laboratorio que sea su aliado, este laboratorio aliado les va a comprobar que tanto los procesos preanalíticos como los analíticos como los postanalíticos cuentan con mediciones de calidad que sean adecuadas a los estándares. Hemos hablado muchísimo de que la justificación del tema de involucrar a la genética en el tema de reproducción es justamente este incremento en la edad reproductiva, el cual pues muchísimas veces está ligado a cuestiones o variantes. Por ejemplo, en las mujeres hemos hablado mucho de las cromosomopatías, y en los varones hemos hablado mucho de mutaciones de nodo, ¿no? Entonces, pues también es importante considerar que debido a este incremento en la edad reproductiva se vuelven bebés altamente deseados y hay poca tolerancia a la desviación. Ahora sí ya. El objetivo, sobre todo en un tamiz preconcepcional, pero también en genética reproductiva, y el objetivo de aproximar nuestros pacientes a un asesoramiento genético, es el acompañamiento desde la primera consulta hasta que se llevan un bebé a su casa. Esto lo hemos tocado en muchísimas de las clases, tanto la doctora Pamela como yo. El objetivo no es lograr un embarazo, el objetivo es que la pareja se lleve un bebé, e idealmente un bebé sano, a casa. Muchas de las estadísticas, y lo platicamos cuando habló el doctor Juan Francisco, muchas de las estadísticas de México son dispares a las mundiales, porque la mayoría se detienen en embarazos logrados, pero no en nacidos vivos que se van a casa, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta cuando las estadísticas están hablando de ello, ¿no? Y el objetivo del acompañamiento es desde antes que se va a dar la concepción, en la implantación y por supuesto durante el embarazo. En GD, y yo considero que debería de ser una política de los laboratorios que se dedican a estudios
de genética reproductiva, el asesoramiento debe de ir incluido en el costo de la prueba. Un genetista que esté disponible a decirte si tu prueba es la adecuada para lo que estás buscando, y que una vez que tienes los resultados es capaz de interpretarlos y de aplicarlos al escenario clínico en donde estás, ¿no? Entonces, también se ha tocado un tema delicado, si el hablar de genética cuando estamos hablando de reproducción involucra temas eugenésicos, ¿no? Sobre todo en el diagnóstico preimplantación se ha mencionado mucho, y en realidad es más bien que esta inversión de tiempo, que esta inversión de dinero, que esta inversión emocional que tiene la pareja al estar en un tratamiento de reproducción sea una inversión que les rinda un fruto preferentemente sano, ¿no? Entonces, obviamente hablamos de disminuir. Yo no veo el punto, pero bueno, hablamos de disminuir la posibilidad de pérdidas y, por supuesto, aumentar las posibilidades de que esas parejas que han batallado durante tanto tiempo en conseguir un hijo, puedan lograrlo. Ahora sí. Ya vamos a tocar en algún tema, en algún punto, el tema de adopción, o seguramente en algún momento va a volver a salir. Evidentemente, la mayoría de las personas que están en tratamientos de reproducción desean un hijo que sea biológicamente de ellos. Sin embargo, médicamente no tiene ninguna contraindicación el pensar en la adopción. Es una opción más que le va a permitir a la familia cumplir ese deseo. Y hay que, aún como médicos que nos dedicamos a la reproducción asistida, hay que promover también este tipo de opciones. Es una opción más que está en el catálogo de todas las posibilidades que pueden ayudar a la pareja a llevarse un hijo sano a casa, la adopción. También, ¿no? Entonces, vamos a hablar del tamiz preconcepcional. Muchas veces la pregunta es si vale la pena, y si vale la pena, ¿cuál es el que vale la pena? ¿No? Hablábamos, cuando hablamos de infertilidad, tanto femenina como masculina, hablábamos de las mutaciones de novo, las mutaciones nuevas que se presentan, y vimos que hay una tasa muy frecuente de mutaciones que tenemos, también lo abordó la doctora Pamela cuando habló de consanguinidad, de que todos portamos o todos somos portadores de mutaciones que están en modelo recesivo y que por lo tanto están silenciosas o no tienen ninguna manifestación clínica en nosotros, pero que si se juntan con otro portador pueden presentarse en la descendencia, ¿no? Entonces, pues muchas veces los síndromes que más buscamos o las enfermedades que más deben buscarse en los paneles son aquellas que tienen una frecuencia que en genética llamamos común, que es decir, tienen mucha representación de genes, ¿no? Por ejemplo, la discapacidad intelectual, hay muchísimo más de 100 genes descubiertos, y eso hace que sea un ejemplo o una presentación muy frecuente, ¿no? Sin embargo, también hay síndromes que son de baja frecuencia y que a lo mejor no tienen tantos genes involucrados, y también mucho de lo que buscamos son estas enfermedades raras en las cuales solamente hay o solamente están dadas por un gen, ¿no? Es importante que cada vez que nosotros le ofrecemos una prueba a una pareja que acude a genética reproductiva, hablarle de las limitaciones de la misma, ¿no? Yo puedo tener un tamiz preconcepcional muy amplio y aún así va a haber cosas que no puedo diagnosticar, ya sea porque la metodología no es la apropiada para ello, ya sea porque no es lo que estoy buscando, o ya sea porque la interpretación no es la adecuada. Entonces, esta parte de limitaciones muchas veces es de repente lo que nos frena
a ofrecer estos productos. Hablamos también de que muchas de estas mutaciones o muchas de estas variantes pues aumentan por edad y género, ¿no? Y siempre que hablamos de edad parental, siempre hay alguien que nos dice: mi vecino tuvo un hijo a los 70 años y el hijo está bien. O mi vecina tuvo una hija cuando tenía 60 y la niña está bien. Entonces, si bien por supuesto que hay casos en los que se puede dar que con una edad parental avanzada haya un hijo sano, también hay que considerar que los riesgos son incrementados. Todos estos varones, que son varones que ustedes conocen, Paul McCartney, Rod Stewart, Pablo Picasso, por ejemplo, Charles Chaplin, tuvieron hijos a estas edades. Y todos tuvieron hijos sanos. Sin embargo, vemos cómo la tasa de alteraciones de novo en los varones aumenta en muchísimo mayor proporción que en las mujeres. En las mujeres, recordemos que el incremento más importante está en las alteraciones cromosómicas, mientras que en los varones el mayor aumento de alteraciones relacionadas por edad está en alteraciones de un solo gen. Entonces, es una asesoría de alguna manera parecida y de alguna manera igual y de alguna manera diferente también, porque lo que estamos buscando aquí no es lo mismo que estamos buscando aquí. Y las herramientas que tenemos para evaluar el resultado de la edad materna avanzada no son las mismas que las que usamos para evaluar edad paterna avanzada. Entonces, alrededor de hasta 77% de las parejas que tienen un riesgo, que se les ha comunicado que tienen un riesgo, y ahí iría como el por qué sí pedir un tamiz preconcepcional, pueden hacer acciones para evitar un embarazo afectado, ¿no? Algunas, por ejemplo, optan por PGTM, por estudio preimplantación de un solo gen, o mendeliano. Aquí es importante identificar qué tipo de riesgo, y va a quedar más aterrizado cuando hablemos de preimplantacional, bien aterrizado qué prueba estoy haciendo. No es lo mismo asesorar a una familia que tiene un antecedente de una enfermedad mendeliana, por ejemplo Huntington, a asesorar a una pareja que no tiene antecedentes familiares de importancia y que viene a buscar un tamiz preconcepcional. El tamiz es, como lo dice su nombre, un tamiz preconcepcional. Yo estoy yendo a buscar y a ver si identifico algo. Y el PGTM es un diagnóstico que yo estoy buscando intencionadamente, específicamente esa enfermedad. El Colegio de Genética Médica americano habla de que los paneles estandarizados pues más o menos abarcan 103 enfermedades. Y esas 103 enfermedades catalogan estas 103 enfermedades en 4 niveles. Y evidentemente el nivel más alto son aquellas parejas que tienen mayor riesgo, ¿no? Que tienen genes en los cuales pueden tener alto riesgo porque son consanguíneos, porque vienen de lugares donde hay endogamia, por lo tanto tienen riesgos, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay consanguinidad, y que ya lo abordó la doctora Pamela en la... ¿Se escucha muy mal en la 1? ¿Sí? Ya lo abordó la doctora Pamela cuando habló de consanguinidad. Cuando hay, por ejemplo, alteraciones en neurodesarrollo, y voy a hablar específicamente de población caucásica, entre los no consanguíneos hay un riesgo de encontrar alteraciones recesivas en 3.6. Mientras que cuando son consanguíneos hay de 50%, es decir, ese riesgo aumenta 47 veces
cuando hay consanguinidad, ¿no? Igual que puede ser puesto de modo que la pareja consanguínea, y ya lo dijo la doctora Pamela en su clase, es una pareja candidata a venir a genética reproductiva. Sin embargo, pues este 3.6 y este 6% que ya existen y que puedo identificar en un tamiz preconcepcional son candidatos a tener opciones, a conocer esto para poder tomar acciones que los ayuden a resolver ese problema. Entonces, cuando yo tengo un tamiz y además tengo el apoyo de tener una consulta de genética, no solo voy a poder identificar los riesgos de población en general, sino también voy a poder identificar otros riesgos, los riesgos referentes a etnias, los riesgos referentes a cada familia en específico. El riesgo familiar de cáncer no es lo mismo en una familia que en otra y depende mucho de sus antecedentes, y esos antecedentes merecen ser evaluados por un genetista que pueda evaluar o que pueda cuantificar cuál es ese riesgo, que conozca fundamentos de genética poblacional, que conozca la frecuencia poblacional de algunas de las enfermedades más comúnmente consultadas, cáncer es una de ellas, y que pueda asesorar a la familia sobre cuál es el tamiz que más les conviene. El tamiz no necesariamente tiene que ser el que más enfermedades tenga, sino el que va mejor dirigido a lo que la familia necesita específicamente por sus riesgos en particulares, ¿no? Entonces, la ACMG propone ciertos criterios para la elección de un panel de portadores, ¿no? De un tamiz preconcepcional. Si por ejemplo son enfermedades en los que la frecuencia de portador es mayor a 1 a 100, si en las mutaciones encontradas hay una clara correlación fenotipo-genotipo, si son enfermedades de inicio temprano, si son enfermedades que me dan una esperanza de vida cortada, si son enfermedades que tienen discapacidad cognitiva o física grave, y si son enfermedades que requieren tratamientos o intervenciones médicas graves de por vida, ¿no? Y de las más importantes son fibrosis quística, atrofia muscular espinal, distrofia muscular de Duchenne y las talasemias AIDE. Y entonces surge la duda de si solamente se hacen estas o cómo evaluamos si mi familia está en alguno de estos, y volvemos al punto. La idea es que un genetista pueda evaluar si hay riesgo de estar en alguna y elija el tamiz adecuado para la familia. Entonces, también se clasifican con respecto a esas alteraciones que yo me puedo encontrar en un tamiz preconcepcional o de portadores, qué impacto tienen sobre la salud. Entonces la idea sería, si yo tengo una pareja que ha tenido pérdida gestacional recurrente, muertes neonatales, infertilidad, o que ya tuvo previamente efectos al nacimiento, o que tiene consanguinidad, o que tiene enfermedades previas, pues lo podemos englobar en cualquier pareja que busca reproducción asistida. Hacerle un asesoramiento genético preprueba, es decir, que pase con el genetista antes de realizarse cualquier estudio, para que el genetista le ayude a escoger el tamiz que sea más óptimo para esa familia. Que firmen un consentimiento, y si se encuentran variantes que sean clínicamente significativas, pasa a asesoramiento genético post-prueba, que les va a ayudar a seleccionar la técnica de reproducción asistida que sea más adecuada. ¿Qué vemos, por ejemplo, mucho nosotros en el laboratorio? Parejas que tienen 5 o 6 ciclos y que todos los embriones que han tenido en esos 5 o 6 ciclos han salido aneuploides,
y que no necesariamente la única justificación es la edad, que también puede estar relacionado a que tienen alguna variante que le está generando pérdidas gestacionales recurrentes o fallas en la implantación y que no han sido evaluadas, y que a lo mejor esa técnica de reproducción asistida de hacer solo PGTA y fertilización in vitro no es la adecuada para ellos, ¿no? Entonces, al final es una inversión, porque me voy a ahorrar en ciclos y ciclos, y que ya hemos hablado de que estos ciclos y ciclos fallidos no solo generan un desgaste económico en los pacientes, también generan un desgaste emocional en los pacientes y como pareja. Entonces, hay muchos temores asociados con hacer el tamiz preconcepcional o la prueba de portadores, y muchos de ellos pues, también están en la parte médica, ¿no? O sea, muchos de los médicos dicen, pues es que nadie me lo pide. Pues es que mucha gente no sabe que existe. Mucha gente no sabe que existe la posibilidad de hacer diagnóstico genético para implantación. Mucha gente no sabe que sí realizamos exoma en México. Mucha gente no sabe que realizamos pruebas genéticas en México. Y menos van a saber si yo no se las ofrezco, si no es parte de mi consulta el ofrecer opciones reproductivas, o si no es parte de mi consulta ofrecer que pueda tener un genetista que lo guíe en el proceso de escoger una prueba. Muchos médicos creen que va a ser una rutina de su práctica clínica, y es en realidad ni siquiera los tienen que evaluar los ginecólogos, los pueden mandar a genética, ¿no? Muchos piensan que es moda, ¿no? O sea, que esto es algo que en algún momento se va a acabar, y no, al contrario, creemos que entre la gente más información tenga, también es posible que ellos solos empiecen a exigir este tipo de estudios, ¿no? Existe una estigmatización, hay varios estudios que ya demuestran que no hay un refuerzo del estigma de discapacidad. Es que el que estés buscando que las madres no sean portadoras de una enfermedad ligada al X refuerza la estigmatización de discapacidad de las enfermedades ligadas al X. No necesariamente, la mayor parte de la gente ni siquiera conoce las enfermedades ligadas al X, ¿no? O que haya estigmatización de los portadores o personas que se realizan el estudio, sí. Ahí sí se ha encontrado, o hay varios estudios que demuestran que hay evidencia, y esto es porque en realidad nosotros no sabemos qué hacer con los portadores, ¿no? Es un término que tenemos que ir introduciendo poco a poco en nuestro ámbito, y que también necesitamos reflejar que si bien esto puede ser un hallazgo, también me permite tener opciones reproductivas, y que no necesariamente es una condena, ¿no? Igualmente para el tema de discriminación, y que es solamente en los portadores, o que solamente se ha encontrado evidencia de que existe en el tema de los portadores, pero no de las personas que ya padecen las enfermedades incluidas en el tamiz, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la equidad. Efectivamente, el precio es una barrera de acceso, y lo platicamos ya también en algunas de las primeras ponencias, que lamentablemente la genética reproductiva está vinculada con un poder adquisitivo alto, y justamente mucho es porque esa concepción de que es un privilegio y que no es un tema de salud pública. Les pedimos a todos los que están conectados virtual que silencien sus micrófonos, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que se incluya dentro de la salud pública? Pues hablando de esto. ¿Cómo soluciono este tema de es que no me lo piden y no sé cómo ofertarlo? Obviamente necesitamos hacer una concientización del proveedor de salud sobre cuáles son los beneficios del tamiz preconcepcional, ¿no?
el saber cuáles son esa falta de interés que ha tenido el personal de salud respecto que no les ven el objetivo, ¿no? Y si nos vamos más allá, pues en realidad muchos de los médicos ni siquiera le ven el objetivo a que exista genética, ¿no? No refieren a los pacientes porque, no sé, y lo viví de repente con otras especialidades, ¿no? Te llega el niño con síndrome de Down de 12 años que nunca ha ido al genetista porque el pediatra cuando nació le dijo para qué quiere ir al genetista si ya sabe que tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces el objetivo del genetista tiene que difundirse, que no solamente es para dar diagnósticos, también puede ayudar a orquestar toda una política de opciones de manejo, de tratamiento, de posibilidades, de historia de la enfermedad, ¿no? Hay que identificar cuáles son esos pacientes que merecen o que requieren el tamiz preconcepcional. Saber desde dónde me los están refiriendo, ofrecerlos y por supuesto analizar las situaciones particulares del paciente, ¿no? A los pacientes, pues evidentemente, si el médico no es capaz de transmitirle cuál es la ayuda o cuál es el valor de un tamiz preconcepcional, pues el paciente por supuesto que también tiene una baja concientización. Si al paciente no le queda claro, pues justamente hay que enviarlo a quien le pueda dar la información adecuada y hay que empezar a volver estas pruebas accesibles, ¿no? Y evidentemente analizar cuáles son las creencias del paciente, cuáles son las barreras financieras que tiene para evaluar cuáles son las opciones que puede tener al respecto. Entonces, es bien importante que cuando ustedes tengan un laboratorio aliado que les ofrezca un tamiz de portadores o un tamiz preconcepcional, se aseguren de que este laboratorio les ofrece asesoramiento genético con genetistas certificados. El tamiz debe ser ofrecido a cualquier pareja que se acerque con deseos reproductivos, pero sobre todo también a las que han tenido ya técnicas de reproducción asistida fallidas. Obviamente hay que hacer esfuerzos para crear modos de educación, tanto para el personal de salud como los pacientes. Este curso es uno. Hay que incluir material de soporte y hay que identificar las necesidades específicas de cada familia, ¿no? Y obviamente también abrirle la puerta a los pacientes a que se integren a grupos de apoyo cuando lleguen a tener un diagnóstico. Hay temas que tenemos que empezar también a platicar. Como se abordó ya en una de las primeras pláticas, México tiene un retraso en la legislación de genética reproductiva importante y eso lo ha vuelto un lugar donde se hacen muchos procedimientos que en otras partes del mundo ya no se hacen. Y justamente el empezar a traer temas de este tipo pues nos ayuda primero a considerar cuál es nuestra postura, ¿no? Por ejemplo, en donadores de gametos, ¿cómo se van a manejar las variantes de significado incierto? Son variantes que se van a reanalizar en cierto tiempo hasta que se acabe la donación. Obviamente tiene que ver muchísimo con temas de confidencialidad. El llevar un registro nacional, hace poco tuvimos una de las preguntas que le hicieron a una de las ponentes, era si había un registro nacional de donadores. Ella decía que en Europa ya había registros y sin embargo, por ejemplo, hace poco salió una noticia de que en Holanda, en Países Bajos, habían detenido a una persona que tiene un historial largo de donación de gametos, tiene alrededor de 500 hijos procreados por esa donación de gametos y estaba buscando a los padres para ofrecer hermanos con el mismo pool genético, ¿no? Entonces eso fue lo que llevó a su detención, ¿no? Entonces evidentemente el registro nacional tendrá que ir de la mano con políticas jurídicas que eviten este tipo de casos, ¿no?
Hablar, sobre todo, también es un tema ético. Hay riesgos residuales que se tienen que cuantificar y que se tienen que hablar con los portadores. Hay laboratorios que lamentablemente no cuentan con genetistas y que de repente vemos que la clasificación de variantes la hace alguien que solamente sabe bioinformática y que puede ser muy riesgoso porque puede no tener la connotación o puede no conocer la implicación de una u otra variante. Evidentemente hay que hablar de la estigmatización de portadores, de que estas pruebas de genética tienen que estar disponibles también a poblaciones vulnerables, y el tema de las aseguradoras, que bueno, es un tema complejo, ¿no? En un conocimiento a priori de una enfermedad, pues cómo va a incidir con el tema de aseguradoras. Entonces, vamos a pasar a test genético preimplantacional y después abordamos las preguntas de ambas clases, ¿vale? Y bueno, el test genético preimplantacional es justamente estudiar el material de una biopsia. Intentamos en algún momento llegar a que no exista una biopsia de un embrión. Generalmente se hace para aneuploidías, se puede hacer para enfermedades de un solo gen, y existe ahorita investigación y mucha controversia para enfermedades poligénicas, diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Ahora sí. Entonces, bueno, sabemos que la OMS ya reconoce la infertilidad como un problema, que ha habido un alza de casos, que en México también se da atención a parejas en seguridad social, y sin embargo cada vez hay más y más datos de que hay una necesidad de las parejas actuales de tener esta opción de diagnóstico preimplantación. El diagnóstico preimplantación inicia en 1988, donde se realiza la primera biopsia de trofoectodermo, y originalmente se hacía para buscar específicamente enfermedades de un solo gen. Luego a alguien se le ocurre que puede servir mucho para selección de sexo en enfermedades ligadas al X, y luego se empieza a hacer FISH para buscar translocaciones, y todavía se hacían algunas monogénicas por PCR, ¿no? Inicialmente era muy dirigido a enfermedades de un solo gen, y en algún momento se vio que tenía mayor utilidad y que era muchísimo más fácil evaluar el estudio de aneuploidías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los múltiples estudios que se han hecho, se ve que pues tienen mayor probabilidad de no embarazo, sobre todo cuando se hacen biopsias en día 3, ¿no? Esto fue en el 2007. Por eso, a partir de ese tipo de estudios, se empezaron a hacer en días posteriores, días 5, 6 y 7, y eso mejora o volvió a recuperar las tasas de embarazo, ¿no? Esta es, digamos que, la diapositiva más importante de esta clase, y que me va a ayudar a aterrizar la diferencia entre un estudio de tamizaje y un estudio de diagnóstico. Un estudio de tamizaje es aquel en el cual yo estoy yendo a pescar sin saber qué me voy a encontrar. Y un estudio diagnóstico es, yo voy específicamente a un pez en específico. Entonces, PGTA, el estudio que se hace a partir de una biopsia para buscar aneuploidías, para buscar alteraciones en cromosomas, es un estudio de tamizaje, porque yo previamente no sé qué me voy a encontrar. No sé si me voy a encontrar siquiera algo,
o no. Entonces, este es un estudio de tamizaje. PGTM, yo voy a buscar intencionadamente un gen alterado o una mutación en específico que la familia ya me dijo que tiene antecedentes. Este es un estudio diagnóstico. Cuando yo tengo PGTSR, es decir, que en la familia yo ya sé que hay un rearreglo estructural y lo voy a buscar intencionadamente, este es un estudio diagnóstico. Y cuando yo estoy hablando de riesgo poligénico, de enfermedades de riesgo poligénico, diabetes, hipertensión, cáncer, este ni siquiera es un estudio. Es un estudio que está en investigación. Actualmente en el adulto, la mayor parte de estos estudios de evaluación de riesgos no están funcionando como se esperaba, porque esos riesgos no solo dependen de los genes que participan, sino también de las situaciones ambientales en las que está inmersa el paciente. Entonces, si en adultos que ya tengo un antecedente ambiental no lo puedo predecir con eficiencia, pues muchísimo menos en un embrión. Entonces, aunque la tendencia de investigación va buscando estudios de riesgo poligénico, en este momento no es una recomendación. Y desde mi punto de vista y desde mis valores éticos personales, yo no creo que nunca lo sea. Muchos de los estudios de riesgo en adultos, en cuantificación de riesgo, ni siquiera están estandarizados a población mexicana, por ejemplo. Entonces, es muy difícil hablar de esos riesgos en adultos y por supuesto se vuelve muchísimo más delicado hablarlos en embriones. Entonces, justamente por eso vamos a hablar más específicamente de preimplantación para aneuploidías, ¿no? Entonces, la idea de hacer un PGTA es que cuando yo transfiero embriones euploides a una mamá, a un útero, pues mejoro la tasa de implantación, ¿no? Y con eso mejoro las tasas de éxito, ¿no? Entonces, en una pareja que ha tenido ciclos fallidos de FIV, es una opción reproductiva, por supuesto. Cuando hay criterios de pérdida gestacional, que ya hablamos de las modificaciones de pérdida gestacional, en parejas con edad parental avanzada, por supuesto, y en parejas que optaron por donación de gametos, son de las que la ACRM da como posibles indicaciones clínicas. Sin embargo, yo pondría que todas estas serían indicación primero de mandarlo con un genetista que determinara si diagnóstico o preimplantación es la opción reproductiva adecuada para esa pareja. Entonces, efectivamente, más del 70% de los abortos espontáneos tienen aneuploideas y por lo tanto, el identificar si hay o no aneuploideas en los embriones formados de una pareja me va a ayudar, en teoría, a reducir los ciclos múltiples de FIV, ¿no? La muestra se debe tomar en el laboratorio de fertilización in vitro. Nosotros, como laboratorio de genética, no tomamos biopsias. Y pues la muestra idealmente se toma en el día 5 o en el 6. Y esto se ha visto porque en el día 3 pueden todavía suceder muchos mosaicos que disminuyen el número de embriones transferibles por tanda. Son embriones que presentan mosaico y son mosaicos que se podrían corregir por sí mismos por rescates, por métodos moleculares muy complejos, y que si se evaluaran probablemente en el día 5 o 6 ya no estarían. Nos va a permitir saber la probabilidad de que se presente una alteración cromosómica y sobre todo cuando hay donación de gametos, ¿no?
y a los pacientes pues, también les permite elegir y decidir intentar otras técnicas de reproducción asistida. Permite el análisis de todos los cromosomas, se hace un estudio por embrión, el cual pues, me permite la selección del embrión adecuado y como ya lo dijo el doctor Juan Francisco en su plática, aumento la posibilidad de un embarazo exitoso, entre menos embriones transfiero, y también si hay antecedentes de trastornos ligados al X, permite identificarlos, ¿no? De los puntos de desventaja es que evidentemente la biopsia no representa a todo el embrión, ¿no? De hecho, el sitio de la biopsia, en algún momento esas células o esa parte de donde se toma la biopsia va a ser placenta. Y justamente empieza a haber mucha discusión de si esos resultados que yo tengo en PGTA reflejan solamente lo que va a estar en placenta y no lo que va a estar en el feto, o cómo manejar el tema de mosaicos, ¿no? Si yo voy a hacer aneuploideas y si yo le di la indicación al laboratorio de hacer un diagnóstico preimplantación de aneuploideas, no puedo hacer evaluación de enfermedades monogénicas. Y para evaluar enfermedades monogénicas tengo que hablar con el laboratorio antes y saber que el laboratorio es capaz de identificar la alteración específica de esa familia. Es decir, PGTM requiere una evaluación muchísimo más exhaustiva que solo mandar una biopsia embrionaria. Si el embrión tiene temas de poliploideas, tampoco pueden ser identificables, y evidentemente pues también tenemos el tema de mosaico. El tema de mosaico ha sido un tema muy controversial, especialmente por lo que hablábamos de que la biopsia está tomada de células que en algún momento van a ser la placenta contra las células que van a ser como tal el bebé, ¿no? Lo más importante que los médicos o que las personas en clínicas de reproducción deben saber sobre los mosaicos es cuál es la política de identificación y reporte de mosaicos de su laboratorio. Si su laboratorio no tiene una política de identificación y reporte de mosaicos, es probablemente porque no los están reportando. Y si históricamente el laboratorio con el que han trabajado nunca les ha reportado un mosaico, es posible que no se los estén reportando. Puede ser que esos embriones los cataloguen como transferibles y que sean todos esos ciclos fallidos y pérdidas y transferencias fallidas, o puede ser que los reporten como no transferibles. Pero si el laboratorio no es capaz de ser transparente con cuál es su política, ¿dónde queda la confiabilidad? Una vez que tenemos la biopsia, pues se va a trabajar por secuenciación masiva de segunda generación, se amplifica el DNA de la biopsia embrionaria, se crean las copias de los segmentos específicos de cada cromosoma que queremos buscar. Y pues esos fragmentos se alinean y se comparan con una referencia para hacer comparaciones. Y más o menos esto es lo que vemos. Todos tendrían que estar alineados al centro, y entonces aquellos que sobrepasen las líneas rojas, hacia arriba serían las trisomías y hacia abajo las monosomías, ¿no? Tenemos controles de calidad que nos dicen si la muestra tuvo las lecturas adecuadas, cuál es el porcentaje de error de esas lecturas y por lo tanto si son confiables para su interpretación o no. Podemos tener
el caso en el que el embrión presente una alteración numérica, en el cual nosotros no recomendamos nunca la transferencia de ningún embrión que tenga una alteración numérica, no importa cuál sea. También se puede obtener un resultado negativo, es decir, el embrión no tiene una alteración numérica y por lo tanto se puede enviar la transferencia. O bien puede resultar que no amplificara o que el embrión no tiene un material genético de la calidad suficiente para realizar el estudio. Entonces, vamos a la que sigue. Entonces, cuando yo tengo no amplificó, cuando el resultado es que no amplificó, es porque yo tengo un tema en la biopsia o en el tubito, que es poner la biopsia en el tubito en el que se va a transportar, ¿no? Y entonces, pues, ¿de quién es culpa? De mi embriólogo, ¿no? Significa que no hay material en el tubo. El material que haya, si es biopsia, si es microorganismo porque se contaminó, si es baba del embriólogo, si es lo que sea, pero existe algo, va a amplificar. Si no amplificó es porque de verdad no hay nada, pero nada, ¿vale? Entonces este sí es un tema del embriólogo. Hay laboratorios de fertilidad en los que una persona hace la biopsia y una persona hace el tubing. Es importante señalar quién hace quién hace qué, porque obviamente en el momento de repartir responsabilidades tenemos que saber dónde pudo haber estado el error para corregirlo. Porque el tema aquí, a todos los embriólogos, a los mejores, de repente se les puede ir una que no amplifique, dos que no amplifique. Hay un estándar internacional en el que se les puede ir que no amplifique. Pero si está sucediendo continuamente, pues evidentemente ahí hay cuestiones de técnica que se pueden mejorar y que siempre van a ser oportunidades para hacerlo diferente. Pero si el material genético es subóptimo, o bien existe una aneuploidía compleja, pues el tema es el embrión. Yo pude haber biopsiado bien bonito y hecho mi tubing bien bonito y tener material, pero el DNA del embrión no está bonito y no se corta en los fragmentos que se tienen que cortar para entrar a la secuenciación. O sí, y al final me resulta en una aneuploidía compleja, pues este es un tema del embrión. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Amplificó, perfecto. Todo está muy bonito en la línea 2, excepto en este cromosoma, excepto en este cromosoma y excepto en este cromosoma. Y por lo tanto, pues tiene una aneuploidía, ¿no? 14, menos 14 más 21 más 22. Perdón, menos 14 menos 21 más 21. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿amplificó? Sí. Tema del embriólogo no es. Tema del embrión, pues sí, ¿no? Obviamente, pues este es no transferible. ¿Amplificó? Sí. Feíto, amplificó feíto. Eso quiere decir que el tema de la calidad del DNA no se cortó como debe de ser. Y entonces me salen lecturas que están súper dispersas y que en lugar de estar alineadas al 2, pues están por todos lados. Yo esto lo vamos a dar como una aneuploidía compleja, porque ni siquiera puedo ver exactamente qué segmentos de cromosoma están dentro de mi rango normal o no. Entonces este es, no lo transfieras. Y a lo mejor me dicen, no, pues oye, pues a lo mejor en realidad solo tiene esta aneuploidea. Y es como de, ¿cómo me aseguras que las lecturas que llegan hasta el 6 no son segmentos multiplicados? Entonces, esto mejor no lo transfieras. ¿Por qué? Digo, ¿cuál sería el riesgo de transferir esto? Pues lo más seguro es que se pierda, o sea, si realmente tiene una alteración de tantos segmentos cromosómicos, pues lo más seguro es que sea un embarazo que no se logre.
que esa transferencia se pierda en algún momento. Pero ¿por qué le vas a ilusionar a una paciente de que chance y vemos qué pasa, ¿no? Y bueno, el no invasivo. El no invasivo, hasta hace el año pasado, todo el mundo quiso aportar sus técnicas de no invasivo, todo el mundo quiso sacar sus protocolos de no invasivo. La idea es dejar de biopsiar al embrión y tomar solo medio, ¿no? Y, oh sorpresa, pues el mayor de los problemas era que hay contaminación materna, porque pues el embrión todavía en esa etapa está recubierto todavía por células maternas que me generan pues que no haya concordancia. Entonces, pues, ¿qué se necesita? Que en algún momento alguien saque una técnica que evite este tema. Nosotros ya tenemos un protocolo montado para no invasivo. Aquellas clínicas de fertilidad que les interese participar en el no invasivo, con muchísimo gusto pueden contactarnos para entrar al protocolo de estudio. Y la idea pues, es tomar muestra del medio para evitar biopsiar el embrión. Obviamente durante los protocolos de validación tenemos que seguir biopsiando el embrión porque yo necesito comparar este medio contra algo que sea del embrión. Hay que, como lo hablamos en el de tamiz preconcepcional, hay que empezar a hablar de dilemas éticos, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos esos embriones congelados? En algún momento van a ser muchos. Los que son aneuploides, a los que no se estudiaron pero tampoco se implantaron, son válidos para hacer enseñanza, son válidos para hacer investigación, o que se queden eternamente congelados. ¿Quién va a empezar a empujar la legislación? ¿Le corresponde solo al Estado? ¿Le corresponde a los pacientes? En enfermedades metabólicas, la mayor parte de la legislación ha sido pugna de las familias que tienen enfermedades metabólicas, mucopolisacaridosis, etcétera, etcétera. O nos compete a los médicos. Los médicos somos pésimos sugiriendo legislación. ¿Es válido someter a un embrión a una biopsia solo por selección de sexo cuando no hay enfermedades ligadas al X? En Europa esto ya no es posible, a menos que haya una enfermedad ligada al X, ya no es posible hacer selección de sexo. En México no está legislado y por lo tanto la mayor parte de las peticiones para PGTA es selección de sexo, ¿no? Y volvemos al tema. Las opciones reproductivas deberían de estar a disposición y deberían de ser asequibles para cualquier población, no solamente para la población que tiene un nivel adquisitivo. Entonces, pues les agradezco mucho. Vamos con las preguntas en lo que la doctora Pamela se prepara.